Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 35 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Bien, les comento que el programa del día de hoy tenemos 3 profesionales excepcionales y los temas fueron pedidos por ustedes. Y nos visita el doctor Oscar Rizo, que es neumonólogo del Hospital Udaondo y Ferrer, coordinador del equipo de fibrosis quística en adolescentes y adultos. El tema va a dar que hablar, terapia génica. También el doctor Carlos Boxio, que es profesor titular de otorrinolaringología de la UBA, coordinador del programa de hiperacusia e implante coclear del Hospital Italiano, presidente de la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología, cabeza y cuello. Tema, causas de la hipoacusia, que llegado a una edad, problemas auditivos se suelen tener, y también de chicos, de jóvenes, ¿no es cierto? Y el doctor Eduardo Casabat, que es doctor en psicología, que va a hablar acerca de qué es el burnout. Vamos a ver qué es eso, esa palabra inglesa, ¿no es cierto? Bien, y ya le doy los muy buenos días al doctor y amigo como todos, porque ya 20 años, 25 es toda una vida. Oscar Rizo. ¿Cómo estás, Ana? Bueno, gracias por invitarme nuevamente aquí. Y hoy con un tema que es de bastante actualidad, que es la terapia génica. Exacto. Bueno, te cuento, digamos, es un poco la revolución, yo te diría que va a ser todavía la revolución de los próximos años, que vos puedas tratar enfermedades que antes no tenían ningún tratamiento, porque era una mutación en un, digamos, gen específicamente, no tenía tratamiento de base, y que la realidad es que en los últimos años se ha avanzado muchísimo, de tal manera que todas las vacunas que hemos recibido nosotros tienen algo que ver con la terapia génica, porque las vacunas están basadas en el ARN mensajero, de alguna manera están generando una modificación genética en la célula para hacer una parte de un virus. ¿Qué es un gen? Bueno, es interesante. Un gen, digamos, la definición más habitual es que un gen es el responsable de la información genética para hacer una proteína, pero tiene otras funciones. Hay genes reguladores, hay distintos tipos de genes, pero básicamente es eso, un gen, una proteína. Es decir, cualquier proteína de tu cuerpo está en el ADN, digamos, la información genética, y de distintas células de tu cuerpo utilizan o no determinados genes para generar una proteína. Por ejemplo, la proteína del músculo es un gen específico que está también en tus células de la piel, pero ahí está deprimida, diríamos, entonces está activada en el músculo. ¿El gen tiene un numerito? ¿Cómo? Los genes tienen tienen nomenclatura, digamos, que es un número y a veces letras. Bien. Y que detecta, digamos, tenemos más o menos unos 23.000 genes. Antes se pensaba que teníamos que tener muchos más,
pero a veces el gen también, dependiendo de dónde esté, cómo se activa, cómo se regula, puede hacer pequeñas modificaciones y generar distintas proteínas. La realidad es que muchas de las enfermedades genéticas dependen de que hay una alteración, una mutación. Vos sabés que normalmente cuando vos tenés toda una información de cada una de tus partes de tu cuerpo, está en el ADN. El ADN es la información que, el color de tus ojos, el color de tu piel, la altura que vos tenés, las proteínas que vos generás, toda esa información está en los genes. Ahora, los genes, vos tenés que transmitir esa herencia a tus descendientes. Y a veces se producen pequeñas mutaciones, pequeños cambios. O sea, imagínate que son millones y millones de bases, es decir, de lo que serían un poquito así como la estructura básica del ADN que tiene que transmitirse de los padres a los hijos. Y esas ¿se transmite siempre? ¿No salta generación, por ejemplo? No. Si vos tenés un hijo, tu hijo va a tener la mitad de tus genes y la mitad de tu esposo. No, si hay una patología. Claro, sí, bueno, eso digamos, podríamos entrar en una complejidad muy alta. Pero básicamente, para entender lo que es el ADN, es la información de tu cuerpo. Vos es decir, cada una de las personas que nosotros somos, tenemos mitad de la información de tu padre y mitad de la información de la madre, de cada uno de nosotros. Pero en esa digamos, transferencia de esa información puede haber pequeños errores. A veces se reparan y a veces no se reparan. Si el error ese no se repara, se transforma en una mutación que generalmente puede ser desde muy leve y no generar ningún problema hasta mortal en genes que son esenciales, digamos. Así que la mutación es un cambio. Es un cambio, como todos los cambios, a veces pueden ser beneficiosos, porque de hecho la evolución de la naturaleza, que nosotros no seamos muy distintos a los orangutanes, es porque en algún antepasado común a los orangutanes y a nosotros hubo pequeñas mutaciones, algunas beneficiosas, y en esa sucesión de mutaciones fuimos cambiando y transformándonos en una nueva especie. Pero bueno, eso es otro tema para otro día. Pero en general lo que a nosotros nos pasa es que de repente hay enfermedades, por ejemplo la fibrosis quística, que tiene un gen que está alterado, y ese gen alterado produce una malformación, una proteína anómala que no funciona y genera una enfermedad. Ahora bien, hasta ahora la mayor parte de estas enfermedades, lo que podíamos hacer nosotros es tratar las consecuencias de las enfermedades, pero no la base genética. Eso estábamos muy lejos de poder hacerlo. En los últimos años ha avanzado tanto, digamos, lo que sería la secuenciación del genoma humano, como el genoma de distintos animales, que nosotros ya podemos determinar cuáles son los genes que están alterados en una determinada patología específica que se transmite por herencia eventualmente. Y entonces podemos llegar a hacer un cambio en esos genes para transformar ese... Maravilloso. Sí, es extraordinario, digamos. Y tenemos dos posibilidades distintas de poder hacer ese cambio. Uno es actuar directamente sobre el ADN, o sea, vos tenés una secuencia de nucleótidos, que son la base de la información, alterada, vos llevás a ese ADN, ahí por ejemplo como una guía, como un trencito que recorre el ADN, encuentra que en un sector determinado esos nucleótidos están alterados, los corta, los saca, y él lleva ya un repuesto, con la secuencia normal, lo reintroduce y lo pega. Eso realmente existe ya, y se hace en vegetales y en algunos animales. La técnica se llama CRISPR-Cas9, diríamos, es una técnica muy específica que se llaman tijeras genéticas. Van a cortar un sector de tu ADN y van a producir, diríamos, que eso se reemplace por una copia intacta que lleva esa misma molécula. Esa es una de las posibilidades. Para eso requerís, vos que sabés que el ADN es una molécula, es una estructura tridimensional, es una doble hélice, tenés que hacer que se separen esas hélices, cambiarla en uno, de tal manera de volver a unirlo. Es un tema. En general, el CRISPR tiene pocos errores, pero puede eventualmente tener un error, y un error
en la modificación de un gen es un tema. Entonces, si bien es una técnica que se usa mucho en vegetales y demás, en humanos todavía está con alguna limitación. Pero lo que parece ser más promisorio y que le ha dado un impulso extraordinario a este tipo de cosas es poder modificar un pasito más abajo. Para que, a ver, volvamos un poco a la explicación del gen. El ADN tiene es decir, la información de un gen. Para que eso se transforme en una proteína no es automático. Tiene que pasar por alguien que se llama ARN mensajero, que copia ese gen y lo lleva a una fábrica de proteínas, que se llama ribosoma. Entonces le traduce la información a esa fábrica de proteínas y esa fábrica produce la proteína. Entonces vos ya no necesitas modificar solamente el ADN. Podés modificar la información que lleva el ARN, que es otra molécula muy parecida, pero no igual, que transfiere la información desde el ADN a la proteína. Es un mensajero, es como una carta. Vos tenés, digamos, la información, vos llevas la carta a la fábrica y la fábrica hace lo que vos le dijiste. Ahora, si vos en el trayecto a ese ARN le modificás la carta, porque lleva una información anómala, y le pones una información correcta, la proteína que se va a generar va a ser la proteína correcta. Y entonces hay muchas enfermedades que pueden modificarse modificando el ARN mensajero. Por ejemplo, vos hablaste de la fibrosis quística, ¿no es cierto? Y yo recuerdo que 45, 50 años atrás, yo tenía una compañera de trabajo que murieron sus 3 hijos de fibrosis quística. Mucha mala suerte, pero sí. 3 porque hijos. En cada embarazo tenés un 25% de probabilidades de tener un hijo con fibrosis quística. O sea que en los 3 embarazos se dio que tuvo un 25%. Es como tirar los dados en cada embarazo. Pero bueno, sí. Ahora bien, quiere decir que con lo que vos acabás de explicar tan claramente, se puede evitar esas muertes. Se podría evitar en un futuro esas Exacto. muertes. Sí, exactamente. Hasta ahora tenemos algunas terapias que no son estrictamente génicas, sino que son nanopartículas que en la fibrosis quística modifican la proteína. ¿Te acordás que yo te dije ADN, la información que se transmite por el ARN, el ribosoma, que es la fábrica de proteínas, y la proteína? Ahora actualmente en los pacientes que padecen de enfermedad la proteína sale mal, no se puede plegar, no se puede adaptar bien. Ahora hay nanopartículas que las vos las introducís y el plegamiento mejora de la proteína y es una proteína más efectiva. Pero no es la solución definitiva. La solución definitiva va a venir cuando vos puedas poner ARN, diríamos, y transformar que la proteína que salga sea perfecta de entrada. Y por ejemplo, este tipo de investigación, ¿quiénes las están haciendo? Bueno, ahí está el tema. Son empresas, digamos, que generalmente están en Estados Unidos y en algunas partes de Europa, y esto tiene la otra cara de la moneda. Son medicamentos extremadamente costosos. ¿Más caros que los biológicos van a ser? Sí, van a ser bastante más caros que los biológicos. De hecho, por ejemplo, ya hay una medicación para una retinopatía especial, que hay un medicamento cuyo nombre no recuerdo porque es extremadamente largo, que es terapia génica, que sale $2 millones por año. $2 millones por año. Es una cifra muy importante. Yo te miro porque mi medicamento, si tendría que yo tomarlo, por suerte la colchicina, y que no estoy haciendo publicidad porque todos sabemos que se nombra, porque es lo más barato que hay, yo estaría pagando un biológico por FMF 5 millones de pesos mensuales. Claro, y Macarena está muy lejos de los $2 millones por año. Claro. $2 millones por año sería ahora 2.000 millones de pesos. Por eso te digo. 2.000 millones ya de pesos. 5 millones de pesos argentinos es mucho, ¿te imaginas? No, por supuesto. No, son cifras. Ese es justamente la otra cara de la moneda. La pregunta es, ok, para enfermedades que son muy extraordinarias, que haya 5 pacientes en un país, gastarse $2 millones por año es de muy alto costo, pero no es lo mismo que si tenés 5.000 pacientes a gastar los 200 millones de dólares, los $2 millones o 3 millones. O sea, todo depende de eso. No hay salud pública que pueda aguantar eso.
De hecho, en este momento, con los $300.000 que sale estas nanopartículas para modificar la fibrosis quística, hay países de muchos recursos, como Inglaterra, que no se lo están proveyendo a sus pacientes, porque les dice que es muy costoso esa medicación. Y ahí empieza a jugar el otro Claro, juego. porque esto sería para enfermedades poco frecuentes. Para enfermedades poco frecuentes y enfermedades genéticas, sí. Pueden ser poco Porque, frecuentes o sea, una no. genética poco frecuente. Claro, Es también depende de la ética de la investigación. Vos podrías en algún momento decir, ok, quiero tener niños de ojos rubios, celestes, de ojos sí. verdes, Sí. rubio y que mida 1,83 m. Exacto. Y podrías modificarlo genéticamente a eso. Sí. O sea que ahí entra a jugar cuestiones éticas muy importantes. Yo quiero ser blanco y no quiero ser negro, quiero tener, no sé, todo eso, esas modificaciones genéticas son potencialmente modificables. Ahora, por ejemplo, dejando de lado, digamos, lo que uno desea, tener un hijo rubio con ojos celestes. Sí, no, por supuesto que eso es un extremo. Yo quiero tener un hijo que no tenga mi misma enfermedad. Claro. ¿Mm? Podría modificarse eso. Y eso en se futuro, modifica. En el embrión, apenas nazca, o en un intraútero, o depende, porque ahí tenés otro tema que todavía no está 100% resuelto, por eso todavía no la tenemos disponible, que es cómo hacer llegar ese ARN a la célula para que sea eficiente la llegada. Y si es una enfermedad respiratoria, tenés que hacerla llegar por vía inhalatoria, pero eso tiene un montón de condicionamientos. Entonces, antes, ¿sabés cómo se hace? Bueno, por ejemplo, ahí tenemos un buen ejemplo. La vacuna que nosotros recibimos, la vacuna rusa, Sputnik, era por adenovirus modificados. O sea, vos tenías que tener un virus modificado para poder hacer llegar esa sustancia a la célula. Claro, el tema es que a veces cuando vos repetís las inyecciones de las vacunas, lo que vos tenés empieza a aparecer mecanismos de resistencia para ese virus y entonces ya no es tan eficiente. En cambio, si vos tenés nanopartículas, como por ejemplo el ARN mensajero que te llega a través de las vacunas que tenemos de Pfizer y de Moderna, entonces es más eficiente porque son partículas que no se degradan. Pero si tienen que llegar a la vía respiratoria y vos las tenés que hacer, tenés que evitar que el pulmón las destruya, en fin, tiene un montón de implicancias técnicas. Ya modificar la célula se puede, pero todavía hay que ver cómo se llega. Por ejemplo, en algunas enfermedades lo que se puede hacer es sacarle la sangre al paciente. Digamos, en el laboratorio modificar las células madres, cambiándoles, que es fácil, porque vos lo tenés en el laboratorio, le cambiás el ADN de esas células, el gen que vos querés modificar, y se las volvés a reintroducir las células madres con el gen modificado. Eso ya se puede hacer. Y entonces se va a abrir un abanico para cáncer, para enfermedades genéticas, para enfermedades de todo tipo, digamos, anemia falciforme, todas esas enfermedades que tienen algo que ver con agujero anómalo, en un futuro, y yo no te estoy hablando de 50 años, te estoy hablando de unos pocos 5 o 10 años, van a estar disponibles. Otro tema a saber es a qué precio van a estar disponibles. ¿Qué? ¿A qué precio van a estar disponibles? Eso todo se paga. Y entonces la medicina tiene ese problema ahora. La medicina avanza a veces con medicamentos de muy alto costo. Los laboratorios tienen mucho interés en generar medicamentos de alto costo, digamos, para enfermedades de tipo nicho, porque de alguna manera vos tenés un recurso para más fácil de manejar los médicos que hacen eso y los pacientes que tengan a eso, pero claro, tenés que pagar cifras muy, muy diferentes. Sí, acá digamos que en las condiciones en que no estoy haciendo politiquería, No. pero en las condiciones en que se encuentra la Argentina, y es un pozo que nos va a costar salir mucho tiempo. No, seguro. No nos va a llegar jamás jamás, no, algún día, yo no creo verlo, el pagar el disparate seguramente. de dinero. Pero la Argentina es un buen es un ejemplo que a veces otros países, inclusive más centrales, no tienen. Es decir, hay un mecanismo solidario en Argentina
que ha permitido que se tenga acceso muchas veces a medicamentos de muy alto costo que en otros lugares no tienen la misma sensibilidad. Así que es como todo. Yo creo que va a haber que haber un ajuste, que la situación, diríamos, de estos nuevos medicamentos generan un impacto económico muy elevado, pero como todas las cosas, cuando aparecieron nuevos medicamentos o nuevas situaciones, la sociedad termina adaptándose y ver cómo solucionar eso. Sobre todo si eso va en beneficio de la población en general. Sí, en sí está muy caro todo tipo de medicamentos. Sí, ¿no? por supuesto. Todo tipo de medicamentos, porque la persona que tiene una enfermedad poco frecuente está pagando cuando puede la obra social, y si no, no se consiguen, porque por ejemplo, en el caso de la FMF, 5 millones de pesos, creo que ahora está más, porque como subió el dólar, debe estar el doble. ¿Qué obra social hoy la puede llegar a cubrir? Ni con recursos de amparo, ni con nada. O sea, que va a tener acceso a todo lo que estás hablando brillantemente, no los países del tercer mundo como ya somos nosotros, sino que los países del primer mundo. Sí, eso va a generar de alguna manera una revolución. De hecho, está apareciendo, estamos teniendo ese tipo de cosas. Cada tanto vos escuchás por televisión de que alguien pide ayuda para tal o cual medicamento, para drogas que, por ejemplo, son para enfermedades muy limitadas, pero bueno, es una realidad que se viene y uno no puede tapar el sol con las manos. Al contrario. Entonces, de alguna manera va a haber que encontrar una solución para que eventualmente, si hay un medicamento que cura una enfermedad genética, todos tengan acceso a ese medicamento. Habrá que ver cómo se hace, habrá muchas discusiones, pero también se gasta mucha plata en subsidios, se gasta mucha plata en algunos países, no sé si en el nuestro, en recursos de armas y demás cosas que podrían derivarse a gastárselos más en salud, ¿no? Sí. Y también habría que ver que las empresas de salud tengan, que muchos la tienen más un criterio social que un criterio de beneficio. Ahí quería llegar yo y no te llevé, fuiste solito. Te voy a hacer, justo te interrumpía para decir precisamente que hay programas muy buenos de radio. Por ejemplo, yo soy muy humilde y creo que la humildad no sirve para nada. En estos 2 últimos meses he recibido 4 premios por radio y por televisión. Televisión tuve que levantarla en julio, solamente duró 3 meses, porque no tuve una sola publicidad. Me gasté mis ahorros. Estamos saliendo en radio con una sola publicidad que no alcanza para pagar la radio. Bien, no tengo nada más que vender, porque no voy a vender mi casa. Empecé por mi coche. He recorrido muchos laboratorios y he hecho el bien, y sigo haciendo a mucha gente, de conseguir medicamentos, interconsultas. Vos sabés bien cómo trabajamos, ¿no? ¿Cierto? Por supuesto. A todo pulmón, y mediante la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar, enfermedad que encima yo la diagnostiqué en la Argentina, tendría que tener un poquito de sensibilidad la gente de los laboratorios que están agarrando el dinero a paladas y colaborar con los programas, ¿no? Sí, tuvimos 4 y ahora tengo el 5º. O sea, salí la mujer del año por la mejor programación en salud. Te felicito. Premio Alfonso Corso AMA, SAPEM. Premio Héctor Berger, 5 de diciembre, también TV. El programa no está en el aire. O sea, se necesitan buenos programas, pero el laboratorio llora más que nosotros. Y yo estoy enojada con todos los laboratorios que golpeé la puerta y que ninguno me la abrió. Y que hay uno que me llamó, que nunca jamás me llaman,
porque precisamente traen una medicación que no hay en la Argentina para la fiebre mediterránea familiar. O sea que no me escucharon los seres humanos, pero me escuchó el que está arriba. Sí, es un tema que va a haber que regularlo de alguna manera, pero bueno, siempre cuando la llora. evidencia está, las el cosas... laboratorio siempre llora, porque por ejemplo 40.000 pesos a un laboratorio es para morirse de risa, y ni en eso colaboran. Entonces yo hablé con todos los médicos y bueno, cada uno tiene sus inconvenientes también para llegar al laboratorio. No me voy a enojar con los médicos también, pero si cierro la radio, se cierra un buen programa y es una lástima. Es una lástima. Así que pido un SOS para algún distraído que me esté escuchando. Bien, bueno, espero que llegue. Para mí es un placer haberte escuchado y permitirme, o sea, darme el pie para decirte el momento en que estamos pasando. Muchas gracias. No, de nada, Ana María. Y vamos al corte tan pedido. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal. Porque si hay algo que los argentinos no estábamos esperando, es quedarnos sin educación pública. Tampoco esperábamos portar armas. Esperábamos que el país sin arreglo se empiece a arreglar. El 10 de diciembre se termina la espera. Porque viene la Argentina que estábamos esperando. Massa presidente. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder, arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos. La libertad avanza. Milei presidente, Villarruel vice, lista 135. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Karina Uranga, distinción en estética,
tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Continuamos con Hablemos de Salud, muy interesante el tema que habló Oscar Rizzo, ¿no es cierto? Un poco difícil de entender, porque para nosotros todo lo que sea terapia génica se sabe muy poquito, pero bueno, ojalá que llegue y que se puedan curar muchas enfermedades que en este momento hay pacientes que mueren. Bien, y ya estamos con el doctor Carlos Bocchio, que ya lo presenté, y nos va a hablar acerca de causas de hipoacusia. No sé si, Bocchio, uno llega a cierta edad donde está rodeado de gente que escucha poco o en todas las edades de la vida puede haber problemas de hipoacusia. Sí, claramente. Es cierto que hay más hipoacúsicos ahora que hace años y yo voy a tratar de explicártelo en unos minutos. Pero sí importa un poco jerarquizar por edades las causas que pueden provocar hipoacusia, que como muchos de los que nos escucha saben es la pérdida, es la sordera, es la disminución de la capacidad de escuchar y de entender. Hay algunas edades que son claves, es decir, en el nacimiento hay algunas enfermedades que afectan la audición del niño y es muy importante salud pública y hay una ley nacional para eso de screening auditivo, es decir, que se pueda detectar en los primeros días o semanas de la vida pérdidas auditivas significativas que comprometan la evolución del niño. Es difícil, ¿no? Es difícil, pero está sistematizado, se hacen en la mayor parte, debieran hacerse en el 100% de las salas de neonatología o por lo menos de las salas de obstetricia del país, pero se cumple bastante bien, afortunadamente. Es una ley que tiene casi 20 años y se va mejorando y se va ampliando su llegada. Es muy importante, en este caso, esas causas de los primeros días, horas o congénitas de las pérdidas auditivas, porque si esas pérdidas auditivas son importantes y nosotros les llamamos profundas y de ambos oídos, los niños tienen discapacidades para generar su propio lenguaje. Son los clásicos niños que son sordos pero también son mudos o tienen una voz de sordo que los individualiza lamentablemente por la sociedad y le genera un desmérito a muchos de esos niños o jóvenes o adultos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos un diagnóstico certero, preciso y rápido en los meses posteriores al nacimiento. Si nosotros conseguimos identificar esos niños hacen terapias específicas, reciben algunas veces audífonos potentes, excepcionalmente requieren de dispositivos de implantes cocleares o similares, y con eso se compensa muy bien y los niños adquieren un lenguaje natural y adecuado. Pero como el cerebro tiene algo que nosotros llamamos plasticidad neural, si no llegamos a tiempo en los primeros 3 años, un poco menos o un poco más, nosotros podemos habilitar auditivamente ese niño, pero una cosa tan importante como el lenguaje, lamentablemente, se va a perder la posibilidad de que se normalice. Entonces es muy importante hacer foco en las causas de hipoacusia y en la detección de hipoacusia
en los primeros años de la vida, hasta los 3 o 4 años. Después se puede paliar, se puede disminuir la discapacidad que se le genera en el niño, pero les va a quedar por el resto de su vida. Por eso es muy interesante hacer eje en que aquellos que están cerca del niño en los primeros años, si sienten o ven alguna conducta inapropiada con respecto a la audición, ya sea padres, madres, tutores, docentes del preescolar, del jardín de infantes, cuidadores, tengan muy en cuenta que el niño que ellos crean que no está dentro de la media de la audición, rápidamente hagan una consulta con un otorrinolaringólogo, con un pediatra, para que los oriente a estudiarlos adecuadamente. Porque hay niños que llegan a la edad escolar y no han tenido un buen screening auditivo y hemos perdido años valiosos para tratar de rehabilitar. Sí, más últimamente que algunos no terminan ni el primario y otros, la maestra se da cuenta cuando, si es que lo mandan al jardín, ¿no? A los 4 años, y ya se perdió un año, y yo ejercí de maestra jardinera 14 años. Entonces, creo que íntimamente yo amaba la salud, amaba todo lo que tenía que ver con la medicina, pero a mí no me gustaba seguir la carrera de medicina, ¿no es cierto? Por eso terminé hablando de. Y cómo una maestra puede detectar muchas cosas. Por ejemplo, 40 años atrás, había una chiquita que se la pasaba a las 3 horas de jardín con 2 maderitas, las pegaba contra la mesita y se balanceaba para atrás y para adelante todo el tiempo. Yo cité a la mamá, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es para reforzar lo que está diciendo la importancia de la hipoacusia a tiempo, ¿no? Llamé a la mamá y dijo, esto nunca lo hace en mi casa. A la mamá no la veía la nena. Como no me conformé, llamé al papá. No, mi hija es sana. Yo no la voy a sacar del jardín, pero la nena algo tiene. Entonces, la importancia de la docente, de que apenas el chiquito está en la primera etapa, ¿no? De bebé, cuando va a empezar a hablar, o a los 4 años, de insistir con los padres, porque hay padres que se hacen los ciegos. Sí, en realidad lo que hay que rescatar acá, de lo que vos bien dijiste, es la importancia en el neurodesarrollo, que lleguemos a tiempo para poder corregir dificultades de los primeros años. Y en segundo lugar, la información que deben tener los docentes que están con niños de primera edad para detectar o sospechar algunas conductas que no son estándar en los niños y que pueden indicar algún comportamiento. ¿Qué ocurre? Hay niños que tienen diversas dificultades que incluyen la hipoacusia, y algunas veces sospechar que no están escuchando bien abre las puertas de corregir otros problemas tan o más importantes. Entonces, la información con los docentes de grados inferiores o de pregrado o de infantes, creo que es una poderosa herramienta para mejorar la atención de nuestros niños, sin ninguna duda. Vos nombraste el implante coclear. Te saco un poco de tema, pero ya volvemos. Sí. Para explicar a la gente en qué momento, que es una cóclea, en qué momento es necesario, porque a mí me parece que como está de moda, muchas veces se diagnostica mal.
Sí. Y pido disculpas, no es para hablar mal de los profesionales, ¿no? En realidad hay que entender que cuando irrumpen en la medicina nuevos dispositivos de ayuda, en este caso ayuda auditiva, que son muy sofisticados y que suelen ser maravillosos cuando están bien indicados, hay muchos colegas que suponen que el implante coclear es para todas las hipoacusias, para todas las edades, para todas las enfermedades. Y ese es el error. El implante es un método maravilloso. De hecho, debo decirte que no hay algún sentido en el ser humano que pueda ser corregido, mejorado y rehabilitado. El único que la tecnología le ha dado esa posibilidad es el sentido de la audición a través del implante coclear. Entonces, pero tiene que estar mal la cóclea. Claro, no hay que restarle méritos. Es un dispositivo maravilloso, claro, revolucionario. Dicho esto, también debo decir que solo un grupo pequeño de pacientes se benefician con un implante, porque hay muchas terapias previas a la posibilidad del implante. Es decir, convengamos que hay más de 100 o 200 o 300 o 500 pacientes que requieren, por ejemplo, un audífono convencional y solo uno la posibilidad de un implante. Es decir, que el implante es muy bueno para casos muy seleccionados. Perfecto, dejamos ahí, hacemos un pequeño corte y luego continuamos. ¿Cómo no? ¿Te claro, parece? Por supuesto. Adelante. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Continuamos con el doctor Carlos Bocchio, hablando precisamente de un tema común y cómo se puede llegar a detectar a tiempo, ¿no es cierto? Continuamos. Sí, yo les hablé hace un ratito de lo que es el niño recién nacido y en los primeros años. Después hay, con el correr de los años, causas de hipoacusia muy bien documentadas y conocidas, que son las pérdidas auditivas que devienen de infecciones reiteradas del oído. Es decir, la enfermedad más común en los primeros años es la otitis media. En los primeros 3 años todos los niños tienen 1, 2 o 3 episodios de otitis media. La mayor parte cura sin ninguna secuela, sin ningún daño. Sin embargo, hay un porcentaje de nuestros niños que por alguna razón, probablemente de características particulares, no evolucionan bien y con el correr de los años hacen perforaciones auditivas, supuraciones, que se acompañan frecuentemente de pérdidas moderadas o graves de audición. Entonces, esos niños merecen un tratamiento específico y hay que tenerlos muy vigilados. Y cuando los niños llegan a la adolescencia ya, los jóvenes, ahí empieza a tallar algo que hace 20 o 30 años no considerábamos, que era la hipoacusia generada o producida por ruidos intensos, por la alta exposición a intensidades de sonidos. Y entonces, en la medida que empezaron a aparecer las bandas de rock, los boliches bailables, los conciertos, el uso y abuso, el consumo de la música, sobre todo en generación de dispositivos portátiles, como ahora ocurre con el teléfono celular, los niños o los jóvenes están muy expuestos
muchas horas a ruidos muy intensos. Cuando digo ruidos, digo música, información, programas de radio, videos y audios, y eso le genera una sobrecarga al sistema auditivo que en algunos casos, ya sea por el abuso a lo largo de muchas horas y muchos años, o porque el paciente tiene cierta labilidad o cierta propensión a generarse problemas, eso no está todavía tan estudiado, encontramos chicos adolescentes que vienen a la consulta por zumbidos, con pérdidas auditivas incipientes, que son muy difíciles de resolver y están directamente vinculadas a la exposición al ruido. Estás hablando de una tinnitus, ¿no es cierto? Claro, los acúfenos o el tinnitus son sinónimos. Y nuestros jóvenes cada vez encontramos más en la consulta esos casos. Una persona me decía, tengo 1000 grillos en la cabeza. Claro. Lo que ocurre es que nosotros estamos acostumbrados como otólogos a ver eso en la tercera edad, porque el deterioro de la vía auditiva frecuentemente se acompaña de tinnitus, que si el paciente presta especial atención, los tiene presentes, pero en el ruido del día y en la distracción prácticamente no le generan problema. Y también el que tiene Meniere. Meniere es una enfermedad... Es una enfermedad que provoca frecuentemente pérdida auditiva, pero desequilibrios, es decir, crisis vertiginosa y tinnitus, que se dan mucho cuando aparecen las crisis y después disminuyen. El problema es que esto que estaba contando yo, los adolescentes, el tinnitus es permanente y desde la adolescencia o del adulto joven. Entonces es un tema de salud pública muy pesado. Por eso es que nosotros tratamos de concientizar a los chicos en el colegio primario y secundario de que cuiden sus oídos. ¿Y no tiene solución el tinnitus? Bueno, hay un grupo de ellos que sí, pero la mayoría no, son de difícil manejo. Y como los chicos van a estar expuestos a ruidos, por ejemplo, un chico que vive en el campo, a lo mejor se dedica a tareas rurales y tienen dificultades porque trabajan con sierras, trabajan con maquinarias, trabajan en tractores, trabajan en cosechadoras, que están sometidos a ruidos muy importantes. Pero aquel que vive en las ciudades están con una contaminación sonora muy alta. Es decir, caminar por la ciudad de Buenos Aires a determinada hora, en determinados cruces, sabemos que tiene intensidades de exposición al ruido altas, que lo controla la ciudad, pero no siempre es efectivo. Y si ese chico está escuchando poco el sonido de su smartphone, de su teléfono celular, y además está en un lugar donde la contaminación es alta, lo que está haciendo es poniendo cada vez más alto su teléfono para escuchar la música que le gusta. Y eso le provoca mucho daño en el largo plazo. Bien, ¿y qué otros casos de hipoacusia se pueden producir? Bueno, la hipoacusia más común es la hipoacusia del adulto mayor. Y ahí hay cada vez más pacientes, porque por suerte la medicina ha permitido que los adultos vivan cada vez más. Exacto. Y entonces cuanto más viven, un grupo de ellos más deteriora su audición. Claro. Y necesita más ayuda. Entonces ahí hay una ventana de oportunidad para darles tratamientos que algunas veces son paliativos, pero son muy bienvenidos en el adulto mayor, porque, por ejemplo, los grupos de los 60, 70 y 80 años, sobre todo los de 70 y 80, que iban a un consultorio ambulatorio de otorrino,
eran un grupo pequeño hace 20 años y ahora algunas veces son mayoría, porque la gente mayor está con mayor posibilidad de deambular, de asistir y de necesitar una mejora en la audición. Pero yo recuerdo que mi abuela falleció a los 72 años y era una viejita. Claro. Y ahora una mujer de 72 años está trabajando tranquilamente. Nosotros tenemos un grupo importante de pacientes de más de 80 años a los cuales le hemos hecho implantes cocleares porque sus audífonos ya no lo necesitaban. Hace años eso era increíble porque Totalmente. Nadie hubiese llevado a un quirófano a un paciente de esa edad solo, lo pensábamos en ese momento, para mejorarle la audición. Y ahora nos damos cuenta que los pacientes que tienen deprivación auditiva tienen, muchos de ellos, problemas de aislamiento, de depresión, de falta de comunicación con sus pares. Entonces cada vez se sienten peor, no solo de la audición, sino del resto de la esfera de comunicación social. Eso es muy determinante. Y la última pregunta, hipoacusia súbita, ¿puede pasar? Uno se acuesta, antes de acostarse escucha perfectamente y al otro día se levantó sin audición. Sí, es relativamente frecuente. Hay muchos virus como causa frecuente de hipoacusia súbita, porque las hay otras más raras, pero hay muchos virus. De hecho, el virus de la gripe y los adenovirus pueden impactar en el oído interno y provocar hipoacusias severas no recuperables. Pero hay una buena noticia, porque en realidad el 60% de las hipoacusias súbitas se recuperan solo, más allá de lo que haga el médico. Y hay un porcentaje importante que responden bien a los corticoides, dadas altas dosis. Entonces, si el paciente detecta la pérdida rápidamente y consulta, hay una muy buena oportunidad. Más de 2 de cada 3 se pueden recuperar. Y hay un grupo de pacientes que queda con una merma auditiva y ahí se verá entonces el otólogo que le recomienda. Tenemos unos minutitos más. ¿Un cierre? ¿Un consejo? Sí, en realidad creo que estas conversaciones que yo tengo contigo y con la audiencia sirven para poner en conciencia de aquel paciente que no es paciente, del ciudadano que transita por la vida y que en algún momento tiene que decir, a ver, ¿cómo puedo cuidar mis oídos? Entonces, tengan mucho cuidado con el exceso de la exposición violenta al ruido. Eso es una cosa que les va a servir toda la vida. Hace 10 años, cuando veíamos las carreras de autos, las transmisiones de TV de turismo de carretera o de Fórmula 1, veíamos los adultos sin protección. Y ahora los vemos, los que trabajan en los equipos y muchos de los que van a ver carreras que se protegen. Y afortunadamente, en los países centrales vemos chicos de 1, 2, 3 o 4 años que están con auriculares de copa protegiéndose. Eso es el aprendizaje y la enseñanza del cuidado del oído. Eso hace que esto que estamos diciendo en los medios llegue a la población en general, porque es mucho más sencillo prevenir e instruir a la gente que después corregir, curar, implantar, indicar un audífono caro o un medicamento caro para mejorar parcialmente esa sordera que se podía haber evitado. Las alergias fuertes que atacan nariz, garganta y oído, ¿puede llevar son a una sordera? Causa importante de sordera, en general moderada y por suerte reversible. Todas esas cosas, si están bien tomadas en cuestión de semanas, se resuelven completamente. La verdad que fue un gusto escucharte y no te quiero dejar ir porque tengo un montón de preguntas, porque mientras vos hablás yo escribo. Será para la próxima, seguramente. Lo dejamos apuntado, claro que porque sí. En la media hora a mí se me pasó volando. Bueno. Y yo te agradezco muchísimo, Boctio, porque aprendo muchísimo y la gente también. Bueno, un placer acompañarlos y poder mostrar un poco lo que hacemos para el cuidado de la salud de la población en general, como dije. Bien.
Perfecto. Nuestro programa llegó a su fin. Deseo, como argentina, y no solo porque nací en la Argentina, sino porque amo el lugar, que el domingo tengamos alguna noticia algo alentadora. Muchísima suerte, pensemos lo que vamos a hacer, pensemos qué queremos, nada más. No vayamos como, y bueno, pongo a fulano, bueno, pongo a mengano, y bueno, pongo al menos malo. Muchos vamos a poner al menos malo. Abrazo a todos y hasta la próxima, si Dios quiere. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,